Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. La fe es una de las armas más fuertes que existen en el mundo. Independiente de cuál sea tu creencia, la fe es la que nos mueve día con día, lo que nos da esa paz y tranquilidad en base a lo que creemos, como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Elena Gómez y he sido devota de la Santa Muerte desde que era una niña. Recuerdo que mi abuela, una mujer sabia y curandera, me enseñó a venerarla como protectora y guía espiritual. Ella me decía que la Santita, como la llamábamos cariñosamente, era una figura cercana al pueblo, dispuesta a escuchar nuestras plegarias y ayudarnos en los momentos más difíciles. Crecí con esa devoción arraigada en mi corazón, y a lo largo de mi vida he experimentado su presencia y su poder en numerosas ocasiones. Pero sin duda, la experiencia más profunda y transformadora que he tenido con ella fue el descubrimiento de su templo en el cerro. Vivía en un pequeño pueblo con mi abuela, ya que mis padres habían fallecido. Ella me crió según sus costumbres y creencias profundamente arraigadas en la tierra y en Dios. Pero también tenía otras convicciones que me enseñaron el verdadero camino de la fe. El pueblo estaba rodeado de montañas y campos de cultivo, y la vida transcurría tranquila, al compás de las estaciones y las labores del campo. Un día, después de una fuerte temporada de lluvias que causó muchos desastres e inundaciones, se propagó un rumor. La gente decía que en lo alto del cerro, en un lugar recóndito y prácticamente inaccesible, había un templo dedicado a la Santa Muerte. La noticia me conmovió profundamente, pero nunca imaginé que uno de esos lugares estuviera tan cerca de mí. Sentí una irresistible necesidad de visitarlo, de rendir homenaje en ese sitio misterioso y lleno de energía. Sin embargo, el camino hacia el templo no era fácil. Muchos decían que era imposible llegar, que el cerro estaba encantado y que solo aquellos que la Santita deseaba que llegaran podrían lograrlo. No me importaron las advertencias. Decidí emprender la travesía, acompañada de mi abuela con mi fe y la esperanza de encontrar un refugio espiritual. El camino fue arduo y lleno de obstáculos. Tuvimos que escalar rocas, atravesar senderos espinosos y soportar el intenso sol de mediodía. Pero en ningún momento flaqueé. La fe en la Santa Muerte me impulsaba a seguir adelante, y en mi mente solo había una imagen: el templo en el cerro, esperando ser descubierto. Mientras iba de camino con mi abuela a cuestas, nos encontramos a unos campesinos que de igual forma iban para este lugar, y nos contaron la historia del lugar como ellos la sabían. Todo comenzó con una tromba que azotó la región. Al bajar las aguas, el cerro se desgajó, y una avalancha de lodo y rocas se detuvo antes de llegar a una pequeña comunidad. Inexplicablemente todo se detuvo a pesar de las fuertes lluvias. Cuando éstas cesaron, las personas se dieron cuenta que las pesadas rocas se habían detenido formando un nicho natural entre las rocas. Dentro, intacta, se encontraba una pequeña figura de barro, un esqueleto diminuto envuelto en yute. Era la Santa Muerte, para aquellos que la reconocieron. El rumor de este hallazgo se extendió rápidamente, atrayendo a peregrinos de todas partes. Al principio solo unos pocos conocían el lugar, y por razones que aún desconozco, se mantenía un cierto secretismo. Solo aquellos que acudían con una necesidad real eran guiados hasta el santuario por fuerzas misteriosas y aparecidos según se contaba. Las leyendas sobre la Santa Muerte de este cerro abundaban. Algunos decían que la figura espiritual los acompañaba en el camino, guiándolos hasta el nicho. Otros hablaban de una niña vestida de blanco que señalaba la ruta. Y es cierto que sin su ayuda, era casi imposible encontrar el lugar. La señora que nos contaba la historia era oriunda de un pueblo llamado Ejido Los Coyoles,
un lugar que estaba bien metido entre los cerros. Ella afirmaba que había sido testigo de estas maravillas. En una ocasión, un compadre al borde de la muerte por una enfermedad le suplicó que lo llevara al santuario. No sabían dónde quedaba, pero era tanta la necesidad que emprendieron el camino en compañía de su esposo y la mamá de este, que también iba por unas dolencias. El camino era arduo y lleno de penurias, pero la fe los impulsaba. Ya había caído la noche, y estaban algo desesperados porque estaban en medio de la nada, en medio de un camino de monte, y a donde llegaron por palabras de las personas que iban encontrando en el sendero que supuestamente llegaba al nicho. Jadeando por el esfuerzo y la incertidumbre, el compadre, consumido por la enfermedad, se apoyaba como podía, y su rostro pálido reflejaba la desesperanza. Mientras descansaban y trataban de guiarse, una neblina espesa los envolvió como un manto impenetrable. De pronto, una figura surgió de la bruma. Era una mujer delgada, vestida con un huipil de manta blanca que parecía levitar a su alrededor. Su rostro afilado y sus ojos profundos emanaban una sabiduría ancestral. Con un gesto sereno extendió su mano huesuda hacia unas rocas y troncos secos que marcaban la entrada a un sendero oculto. Era como si esa neblina se hubiera abierto entre ellos, revelando un camino que de otra manera jamás hubieran podido encontrar. Sin dudarlo, se adentraron en la espesura, guiados por la presencia invisible de la mujer. Tras una breve caminata, llegaron a su destino. Un nicho formado entre enormes rocas, donde reposaba la pequeña figura de la Santa Muerte. Un sentimiento de fe y satisfacción recorrió a todos al verla. Era como si la Santísima los hubiera estado esperando. Se arrodillaron ante ella, llenos de gratitud por su guía y protección. Hicieron sus promesas, implorando por la sanación de las personas y la prosperidad de todas las familias, y así fue. El compadre se recuperó milagrosamente y la bonanza llegó a todos. Después de esa experiencia regresaron al santuario cada año, cumpliendo con la manda y esperando con fervor el encuentro con la misteriosa mujer que los había guiado, pues decían que no siempre era posible. Cuando no podían encontrar el camino, solo dejaba veladoras y figuras en un nicho en la entrada de una ranchería, donde supuestamente estaba el camino al cerro. Nuestro peregrinaje hacia el santuario de la Santa Muerte se vio interrumpido por un hombre extraño en un cruce de caminos. Con voz atronadora, nos advirtió que abandonáramos nuestro trayecto, pues buscar a la Santa Muerte era un acto en contra de Dios que condenaría nuestras almas. Sus palabras sonaron como un presagio funesto, pero la fe que nos movía era tan fuerte que decidimos ignorar sus advertencias y continuar nuestro peregrinar. Nuestro peregrinaje hacia el nicho transcurría con normalidad, hasta que en un cruce de caminos nos topamos con el mismo hombre extraño. Su apariencia era peculiar, alto y delgado, con una mirada penetrante de ojos negros que parecían brillar y una sonrisa burlona que no inspiraba confianza. No entendíamos cómo es que se nos había adelantado. Mientras nos advertía sobre los peligros de buscar a la Santa Muerte, un detalle macabro llamó mi atención: una cola larga y peluda que ondeaba entre sus piernas. El horror me invadió al comprender que no se trataba de un hombre común, sino de una criatura demoníaca. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su sonrisa se ensanchó en una mueca macabra. A pesar del miedo que nos paralizaba, mi abuela nos instó a continuar nuestro camino, advirtiéndonos que las apariciones eran comunes en las peregrinaciones. La mujer que iba en el contingente confirmó: era el diablo. Quería evitar que llegáramos. Algunos peregrinos regresaban aterrorizados, mientras que otros superaban la prueba y llegaban a su destino. Decidimos ignorar las advertencias del hombre diablo y seguir adelante. Sin embargo, no pude evitar mirar hacia atrás una vez más. En ese instante, vi algo que me heló la sangre: las patas de cabra que brotaban en sus pantalones de manta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que habíamos estado en presencia del mismísimo maligno. El hombre se desvaneció en la penumbra, dejando un manto de inquietud en el grupo. Un compañero de viaje con voz temblorosa me aseguró que este tipo de apariciones eran comunes en el camino al santuario. Según él, los demonios y los aparecidos eran enviados para probar la fe de los peregrinos, y solo aquellos que superaban el miedo llegaban a su destino. Tras caminar mucho con una sensación de inquietud que se instaló en todo el grupo,
Sombras veloces atravesaban la carretera. Desapareciendo entre los arbustos y los árboles, formaban figuras espectrales. Gruñidos y ladridos inhumanos sonaban entre la densa neblina que había descendido sobre el camino, impidiéndonos ver con claridad. A medida que avanzábamos, las sombras se acercaban. Sus formas distorsionadas por la neblina se asemejaban a criaturas demoníacas. Sentí una presencia oscura que nos rodeaba, una energía maligna que intentaba desviarnos de nuestro propósito, pero mi determinación era inquebrantable. La Santa Muerte nos guiaba y no permitiría que el miedo nos consumiera. Con cada paso, la neblina se espesaba aún más y las sombras se hacían más visibles. Los gruñidos se convirtieron en rugidos ensordecedores y sentí una oleada de terror recorrer mi cuerpo. Cuando las sombras que nos acechaban se revelaron como feroces perros negros. Su pelaje largo y negro como la noche era solo un presagio de la oscuridad que habitaba en su interior. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad demoníaca y sus colmillos amenazantes parecían dispuestos a destruirnos en cualquier momento. La neblina se espesó aún más, envolviéndonos en una situación aterradora. Los perros nos rodearon, gruñendo y ladrando con una ferocidad salvaje. El pánico hizo que el grupo corriera en dirección opuesta a donde estaban los perros. Corrimos a ciegas por el sendero, sin saber a dónde íbamos. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los hombres que se había rezagado había caído al suelo y pedía ayuda. Suplicaba que no lo dejáramos, y los perros se abalanzaron sobre él con una furia implacable. Sus colmillos se clavaron en su carne, y sus gritos de agonía rompieron el ambiente de por sí tenebroso, lleno de esa neblina extraña que hacía todo más desesperante. Todos observamos con espanto cómo los perros lo destrozaban, sus vísceras salpicando el pavimento, y el crujir de sus huesos fue lo siguiente. Cuando finalmente quedó inerte, su cuerpo fue arrastrado hacia la penumbra, desapareciendo entre las fauces de uno de los canes infernales. Los demás corríamos sin parar. Sentía que el miedo paralizaba nuestros cuerpos. La neblina parecía jugar con nosotros, ocultándonos el camino y haciéndonos tropezar con cada paso. De pronto, un breve viento sopló, disipando un poco la bruma y revelando un panorama aterrador. Un barranco profundo se abría ante nosotros, a solo unos pasos de distancia. Las personas que estábamos ahí pensamos que la suerte estaba echada. Íbamos a morir de la forma más horrible, en el olvido y de la peor manera. Aquellos engendros diabólicos nos habían frenado, y entre las penumbras pude ver que se acercaban cada vez más. Pero la fe de la mujer que nos acompañaba era más fuerte que todo, y se arrodilló para pedir que la santa nos llevara sin dolor si esa era la voluntad del Señor. No sé en qué momento, aquellos perros, como si hubiesen recibido una orden invisible, cesaron de repente su persecución. Nos quedamos inmóviles, jadeando por el esfuerzo y el miedo, contemplando el abismo que casi nos había tragado. De pronto ocurrió algo inesperado, algo que nunca imaginé que ocurriera. Fue una presencia vaporosa que surgió del camino. Era una mujer alta y delgada, con el rostro pálido y demacrado. Se detuvo en medio del sendero con una mirada penetrante, en tanto todos los demás rezaban por un milagro. En ese instante, los perros emitieron un chillido de terror y retrocedieron al mirar la figura de esa mujer. Sus colmillos amenazantes se retrajeron en sus hocicos, mostraron sumisión, y sus ojos, que minutos antes nos veían con odio, se llenaron de miedo. Sin dar tiempo a reaccionar, corrieron rápidamente y se desvanecieron en la penumbra, dejando un silencio atemorizante en su lugar. Al mismo tiempo nos percatamos de la presencia del hombre diablo con cola que observaba la escena desde una gran roca. Nunca me di cuenta de que ese tipo estaba ahí, y al ver que los perros huían, también se escabulló entre la maleza, desapareciendo sin dejar rastro. Atónitos y confundidos, observamos a la mujer que ahora caminaba con paso firme hacia un sendero de monte. La seguimos con la mirada, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, pero además de gratitud. A lo lejos alcanzamos a ver una pequeña capilla iluminada por la tenue luz de las veladoras y adornada con figuras de la Santa Muerte. Cuando la mujer llegó a la capilla, se detuvo y miró hacia nosotros con una expresión serena. Luego, como si se disolviera en el aire, desapareció ante nuestros ojos.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, supe que la mujer que nos había salvado era la Santa Muerte en persona. Ella había escuchado nuestras súplicas y nos había protegido de un destino trágico y de esos perros. Por alguna razón, esa aparición del diablo, disfrazado de hombre, nos quiso frenar y no lo logró. A pesar de que no nos había guiado directamente al nicho, su presencia nos había dado la fuerza para seguir adelante y la fe para creer en su poder protector. Pasamos la noche en silencio y oración, meditando sobre la experiencia que acabábamos de vivir. El miedo había dado paso a la gratitud y la admiración por la Santa Muerte. Al amanecer regresamos al camino y decidimos seguir hasta un pueblo para regresar con la fe y la satisfacción de haber sido objeto de un milagro. A pesar de no haber encontrado el nicho, todos se sentían bien y protegidos por esa figura a la que le rendíamos culto. La experiencia con los perros del infierno y la aparición de la Santa Muerte fue la más aterradora que he vivido en mi vida. Sin embargo, fue la más significativa, ya que me reafirmó en mi fe y me dio la certeza de que la Santita siempre está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos en los momentos más difíciles. Desde ese día, mi devoción por la Santísima ha crecido aún más. Ella es mi protectora, mi guía y mi fuente de fortaleza. Sé que puedo contar con ella en cualquier momento, y eso me da una paz interior que no tiene precio. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para recordarte cada vez que haya un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey.